Wie? Das steht der Interpretation frei. Dann habe ich jetzt gerade interpretiert. Herzlich willkommen. So, nach diesem Gespräch geht es gleich weiter mit der Berliner Rede zur Poesie 2018. Ecke Erb wird sie halten. Und dann zum Abschluss dieses Tages der wunderbare Sören Ulrik Thomsen aus Dänemark mit seiner Band, die zum ersten Mal in Berlin zu erleben sein wird. Nun aber wechseln wir von Afrika kommend die Weltgegend und sind in Lateinamerika, in einem Gebiet, wo sich Sprachen, Kulturen begegnen, dort, wo Jorge Canese seine Dichtung, seine Texte ansiedelt und eine Sprache entwickelt hat, in der er seine Gedichte verfasst. Wir haben es original erleben können zu Weltklang und haben wahrscheinlich, auch wenn Sie des Spanischen mächtig sind oder des Portugiesischen, nicht unbedingt immer folgen können, was Jorge Canese da sagte. Wir waren im Deutschen sozusagen besser aufgestellt, weil wir die Übersetzung von Léonce Lopet hatten. Das wäre jedenfalls meine Frage, wie übersetzt man das? Wahrscheinlich, indem man es neu erfinden muss, und zwar so, dass man es wieder versteckt und unkenntlich macht und so bearbeitet, dass es kenntlich bleibt oder werde, indem man es dann neu entdeckt. Also wir haben nicht nur zwei Dichter auf der Bühne, sondern eben auch zwei Sprachkünstler, die in ihrer Arbeit ganz einfach auch Übersetzer und im doppelten Sinne eine Kreatoren sind, indem sie auch Sprache schaffen, die es vielleicht gar nicht gibt. Ich vermute Letzteres. Zu Léonce Lopet, der das Gespräch führen wird, sei noch zu sagen, dass er Philosophie in Argentinien und Deutschland, Literaturwissenschaft studiert hat, dass er Übersetzer aus dem Spanischen, Portugiesischen, Englischen, Französischen ist und wunderbar Deutsch spricht. Er schreibt auch in Deutsch, da bin ich jetzt nicht so sicher, oder lässt du dich übersetzen? Also ich schreibe ja eigentlich ursprünglich auf Deutsch und schreibe jetzt aber auch auf Spanisch. Dann ist das so. Okay. Und weil er ein wunderbarer Übersetzer ist, nicht nur von der Canese übersetzt hat, sondern eben auch Hölder, die ins Spanische gebracht hat und verschiedene andere Autoren übersetzt hat, ist ihm auch in Münster von dem dortigen Poesiefestival der Preis der Europäische Preis für Übersetzung verliehen worden. Jetzt muss ich schauen, nicht ihm allein, sondern auch Norbert Lange und Matthias Draxler und Tobias Amslinger waren da wohl beteiligt, oder denen war das gewidmet. Damit vielleicht genug der Vorrede. Wie es danach weitergeht, habe ich gesagt, wir danken Echo-Konferenz Dolmetschen und dem Übersetzer Carsten Hinz, der jetzt aus dem Spanischen ins Deutsche vice versa übersetzt wird. Viel Spaß und danke. Dankeschön. Culo from Apia Rodete Forever, Shaki Lagurlo. Sheka Neanako, Niengo Burunda Yeko, Raro Atera, Pemanombata, Infierno Yaguarete le calla partida. El silencio fue siempre su oportunidad. No quiso escuchar lo complejo de los amigos. Sin llana le pilló aburrido. Que en dejitas calentunas que no saben qué hacer con su bandeja. Oreja, cachuchón chugoso colorado. Mierda del salto de Cotadito en hambre. Tembongore, Nañaracó, hasta el chupete chiclecha, gasta de chuchiclandecha, señor culo culecha, hasta que el último tembolón seca checolain, pillado infragante, se apía, nuvare, nacuneta, que ni doctor Francia ni Lino podrán reciclarnos, canese. Diglósico, diglecho, hijo de la zamputa, cumplir. Kolophon. Vorhaut im Peller forever.
tickert die schwere Fahrbahn. Benka Pitschkuru Susun, sözde hübscher Kerl, diyor seltsamer Chete Bütün Ölejeksin, Hölle, Tiagua Abgang, die stille Bar. Mag seine Gesangse wollt nix hören, dem Rat, der frömte den Gelang, weilten Tiar Savalen Necken, wellig Joyce Jackson, dann ich beschim was tun mit ihrem Balkon. Hauretzka, Öppekes, russikes Wäckchen, Scheiß seit dem Sprung, Karetzen, Sujuk, Schalak, Kopmakes, selbst der Schnuller Chiclectissimo, genug von Fici Verstolissimo, Herr Göttissimo, bis da lebste Jarak Chichai, narfängt im Flagranli erbischt. Sich erbarmt, arm, umstimmt, Rümstein pflegt das später Dottor Francia, noch Lino ums wieder verwerten können. Kann nächstes die Gloxie legste nie, so verdammter Scheiß Pflicht erfüllt. Herzlich willkommen. Sie merken, dass das Motto dieser Veranstaltung mit einem Motto von Canese, das Canese gerne verwendet, nämlich alles ist Missverständnis, gut gewählt ist, dass diese Texte keiner sogenannten Muttersprache entsprechen. Canese, der auch Professor für Mikrobiologie ist und in Asunción, Paraguay geboren ist, dort lebt, in einem Land, von dem er selbst sagt, dass es nicht existiere und dass viele für einen weißen Fleck, oder dass für viele ein weißer Fleck auf der imaginären Landkarte ist, die wir mit uns herumtragen. Und in Paraguay gibt es eine ganz besondere Sprachsituation, in der im Alltag die indigene Sprache Guarani mit dem Spanischen gemischt wird. Es gibt eine Sprachmischungssituation und an der paraguayisch-brasilianischen Grenze auch das sogenannte Portuñol, die Mischung von Spanisch und Portugiesisch, aber Caneses Gedichte sind nicht in Portuñol oder auch nicht in der Guarani-Spanisch-Mischung, die Jopara genannt wird, geschrieben. Freilich greift er die Situation auf, macht aber daraus etwas ganz Eigenes, ganz anderes. Er schreibt Gedichte, die die Mischung radikal weitertreiben, die die Sprache brechen, verzerren, die Wörter erfinden, die wie Guarani aussehen und klingen, aber nicht Guarani sind, oder die wie Spanisch aussehen und klingen, aber keiner uns bekannten, kodifizierten Sprache entsprechen. Es sind Texte, die, wie Sie auch wahrscheinlich merken konnten, vulgär sein können, nicht? Die fluchen und die all jenes aufgreifen, was der gute Ton oder die Konventionen uns verbieten wollen. Canese hat freilich nicht immer so geschrieben, sondern zunächst in den 70er und 80er Jahren auf Spanisch, denn das Guarani hat er im Gefängnis erlernt, weil er unter der Stroessner-Diktatur verfolgt, inhaftiert und gefoltert worden ist. Und einer seiner Gedichtbände ist auch verboten worden. Bevor wir nun darüber sprechen, werden wir kurz ein weiteres Gedicht hören, und zwar aus diesem Band Paloma Blanca, Paloma Negra, der verboten worden war. Somos los que vivimos a pan y agua en los calabozos, entre las cucarachas y los locos de la cárcel modelo,
en medio de los gritos, los golpes, los locros de carne podrida, la mugre, el miedo, la persecución y el olvido. Somos los que alguna vez soñamos no caer nunca presos, ni que nos allanen la casa, nos separen de los hijos y nos ahuyenten los amigos, porque el temor corre más rápido que reguero de pólvora. Somos los que vivimos siempre con terror a que desentierren nuestra ficha, nuestro frondoso prontuario policial, y otra vez vuelva a empezar la misma joda. Somos los que vivimos casi muertos por si acaso, para no hacernos vanas ilusiones, para no soñar al pedo pensando que las cosas algún día cambiarán, que todo será aunque sea mínimamente diferente y que nosotros podremos sentirnos seres comunes y corrientes sin que nuestras casas estén marcadas y nuestro nombre suene siempre como una mala palabra. Somos los que aún estamos vivos, los que salvamos el pellejo por suerte o por casualidad aquel día en aquel patio donde de todos modos algo nuestro quedó muerto y sepultado sin que se sacaran anuncios en los diarios. Wir sind die, die von Wasser und Brot leben, in den Verliesen, zwischen Küchenscharen und den Durchgeknallten im Musterknast, inmitten der Schreie, der Schläge, der Eintöpfe aus vergammeltem Fleisch, des Drecks, der Angst, der Verfolgung und des Vergessens. Wir sind die, die irgendwann träumten, niemals im Gefängnis zu landen, dass man uns das Haus nicht durchsuche, uns nicht von unseren Kindern trenne oder die Freunde vertreibe, weil der Schrecken sich schneller verbreitet als ein Lauffeuer. Wir sind die, die immer in der Angst leben, dass man unsere Polizeiakte ausgraben könnte, unser blattreiches Führungszeugnis und dieselbe Scheiße von vorne anfängt. Wir sind die, die fast tot leben, für alle Fälle, um uns keine Illusionen zu machen, um nicht umsonst zu träumen, zu glauben, dass die Dinge sich eines Tages ändern werden und alles, und sei es nur ein ganz wenig anders wäre, und dass wir uns wie gewöhnlich alltägliche Wesen fühlen könnten, ohne dass unsere Türen markiert wären und unser Name immer wie ein Schimpfwort klinge. Wir sind die, die noch leben, die unsere Haut gerettet haben, mit Glück oder aus Zufall, an jenem Tag, in jenem Hof, in dem jedenfalls etwas von uns tot und vergraben liegt, ohne dass es in den Zeitungen eine Anzeige gegeben hätte. Das Gespräch werde ich mit Jorge auf Spanisch führen und sehr Carsten Hinz nochmal danken, der Sie auf Deutsch durch das Gespräch führen wird. Jorge, ¿cómo fue la historia? O sea, es un texto muy fuerte, ¿no? El que acabamos de escuchar, muy fuerte y tan distinto del primer texto que hemos escuchado. Y te quiero preguntar cómo fue exactamente la historia, ¿no? de tu encarcelación, de la persecución bajo Stroessner. Yo creo que el lenguaje uno lo aprende siempre muy tarde. De joven uno quiere cambiar el mundo y se mete en política. Así hoy, por las manifestaciones políticas en Berlín, perdimos un paseo. Yo tendría que haber sido político y no poeta. Iba a ser político. Pero Paraguay es una especie de no país, un territorio incierto entre Argentina y Brasil.
Y para más se habla bastante todavía, incluso ahora, guaraní. Leo quiere saber por qué pasé de un estilo coloquial, de una poesía de protesta, a una ruptura extrema del idioma. No porque sea español guaraní, sino es una especie de protesta contra todos los idiomas. Yo creo que la vida me favoreció, me considero, aún viviendo en Paraguay, una persona con suerte. No salvé la vida en ese patio aquella vez, y después mis propios compañeros me delataron. Así fui preso 2, 3 veces. O sea, disculpa que te interrumpa, por ahí no todas las personas en el público conocen bien la historia paraguaya. ¿Esto en qué año fue más o menos? O sea, el régimen de Stroessner ha durado décadas. Décadas, sí. Y fue una dictadura 35 años duró. de 35 años. Y vos ya dijiste, o sea, te habías metido en política y vos fuiste perseguido. En la penúltima época, en la década de los 70. Sí. Pero Stroessner estaba fuerte todavía, y cuando a mí me llevaron al penal de Emboscada, por ejemplo, que era un campo de concentración de presos políticos, había personas que llevaban más de 20 años presos sin ningún tipo de procesos, estando en calabozos muy pequeños. En esa época, los que somos un poco más viejos recordarán, vino el gobierno norteamericano demócrata de Carter y le obligó a Stroessner a liberar a muchos presos. A mí la cárcel me sirvió para darme cuenta que la política no servía para nada. ¿Y vos ya habías escrito poesía antes de haber estado encarcelado o hay algo que cambió ahí? Ya empezaba, sí, básicamente me tomaron preso porque participaba en una revista cultural que se llamaba Criterio y había escrito un primer horroroso libro de poesía que se llamaba Más Poesía, y que encima tuve el mal gusto de regalárselo a un preso de 23 años y se lo secuestraron. Entonces me castigaron de vuelta y me mandaron a una comisaría donde estaba el hermano de un guerrillero argentino, solo de 4 años ahí en una Navidad. En fin, me dejé de la política y por accidente caí en la poesía. Y el texto que escuchamos, que leímos, el último, obviamente resulta de ahí. Fue el primer libro, o sea, el libro en el que sale ese texto es Paloma Blanca, Paloma Negra, ¿no? ¿Este libro lo escribiste en el momento de salir o te llevó tiempo? Es decir, yo me porté mal, en Paraguay decimos portarse mal, como en forma reiterada. Es decir, nunca escarmenté. Y me llevaron preso una vez, me llevaron preso otra vez, empecé a escribir poesía. Cuando hice Paloma Blanca, el libro se prohibió porque el estronismo tenía alguna gente que leía las cosas que escribíamos los opositores, donde yo digo en algún poema tenía un prontuario así: jamás tuve pasaporte, nunca pude viajar,
Cuando me preguntan con la edad que tengo si es la primera vez que vengo a Berlín, a veces me da vergüenza decir que sí, que es la primera vez. Ahora, claro que no es mi culpa. Me gusta viajar y me gusta mucho estar en Berlín, aquí, hoy, ahora. Y estamos muy contentos de tenerte acá. Y ese libro, Paloma Blanca, Paloma Negra, fue prohibido entonces, y de ahí ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste como poeta paraguayo viviendo en Paraguay y teniendo un libro prohibido? Seguí escribiendo. Seguí escribiendo. Y el electronismo, felizmente, así como ocurre con todas las dictaduras, empezaba a declinar. Entonces las normas, a pesar de que cuando lo de Paloma Blanca lo expulsaron a Roa Bastos, que es probablemente el escritor paraguayo más conocido, por mi culpa, porque tenía que presentar el libro, y se prohibió el libro y se secuestró el libro, y bueno, Roa Bastos me odió por siempre. No, seguí escribiendo. Para mí la tortura y la prisión me cambió la vida. Dejó de importarme la muerte, que creo que es algo que muy pocas personas pueden tener ese privilegio. Entonces jamás iba a claudicar. Y como el arma de la poesía, entendía yo que podía ser útil. A mí me gusta mucho la palabra útil. Me parece que la poesía no sirve para nada, ¿verdad? Pero yo creo que es algo útil. Entonces seguí escribiendo y seguí publicando cosas con bastante censura de parte de los amigos y autocensura de parte mía también. Y cuando cae el dictador, tardó bastante tiempo en irse este hijo de su madre. En el año 89 yo publico Alegrías del Purgatorio, que es lo que Leóns quiso poner por título. Y yo le digo, ¿por qué no pusiste Alegrías del Purgatorio? Si esa era la idea. Entonces él me explicó que en alemán Alegrías del Purgatorio suena feo. Y entonces él eligió Alegrías del Infierno, lo cual también es correcto, ¿verdad? Claro, y de cierto modo siguiendo un poco tu misma línea de actualizar, entre comillas, los textos, ¿no? Siendo Alegrías del Purgatorio un libro que salió en el 89. Antes de hablar de ese cambio de poética, en el camino hacia ese cambio aprendiste guaraní en la cárcel. ¿Cuánto tiempo te costó? ¿En qué momento te diste cuenta de que lo querías incorporar a tu propia escritura? En realidad, en Paraguay hay diglosias. Hay gente que habla español y casi no entiende guaraní, y aún hoy en día. Y mucha gente que habla casi un guaraní poco mezclado con español y casi no entiende un español corrido. Hoy en día, sí, 20 años después, la cosa se mezcló aún más, ¿verdad? Yo siempre quise incorporar el guaraní. Yo tengo mitad sangre rusa, mitad italiana. No tengo ni una sola gota de sangre indígena.
mi madre no me dio la teta en ruso. Por convenio con mi padre me hablaban siempre en español. Entonces me quedé con las ganas de saber un poco de ruso y un poco de italiano. Lo mismo me ocurre con el alemán, es fatídico. Yo amo la cultura. Bueno, amar es un verbo muy... He transitado mucho la cultura alemana, en filosofía, en poesía, en psicoanálisis. Si a alguno le interesa, me leí la obra completa de Freud 2 veces. Completa. Me gusta mucho leer, pero traducido al español. Así que mi próximo desafío es aprender un poco de alemán. Así abordé el guaraní también. O sea, era para mí una falta. La empleada doméstica, la enfermera, la marchanta, que era la gente que traía las cosas en Paraguay, las mujeres llevaban un canasto sobre la cabeza, y hablaban en guaraní, golpeaban la mano en la casa, en la década de 50, cuando yo era niño. Y siempre quise. Yo aprendí guaraní estudiando medicina, hablando con las enfermeras, con los empleados, y sobre todo en la cárcel, porque la mayoría de los presos políticos en ese momento eran campesinos de las ligas agrarias que fueron reprimidas en la misma época que me tocó a mí. Y de ahí, o sea, cuando vos lo aprendiste, cuando salí de la cárcel, pero sin embargo pasan varios años, ¿no? Hasta que el guaraní empieza a ocupar un lugar fuerte en tus textos. Sí. El próximo libro, la próxima porquería, como digo cariñosamente a mi obra, la va a prologar mi amigo Leoncio. Y tiene mucho más guaraní. O sea, le estoy inyectando médicamente, ¿verdad? Le estoy inyectando, porque yo practico una técnica muy salvaje, que mi amigo Jan Andreu, que hizo el prólogo al último de mis libros, que se llama El altar de los marineros borrachos. Creo que es la única persona, creo que Leo es la segunda, que entendió. Él es un gran paraguayólogo francés de Toulouse, Jan Andreu. La técnica que yo uso es mix. Hoy en día es copy-paste. Corto arbitrariamente las cosas y las pego arbitrariamente. Pero Estás hablando de tus propios textos, ¿no? De mis propios textos, haciendo cualquier libro. O sea, aclarando para el público, vos estás reescribiendo No. o rehaciendo, o sea, revirtiendo libros que ya existían, mezclando. No. De origen, o sea, además de incorporar el guaraní, yo empecé a usar un copy-paste paleolítico, que era pegar papelitos, cortar los papelitos, volver a pegarlos, en la época en que no había computadora, en la década de los fines de los 70, sobre todo en la década de los 80, ya empecé a hacer esa técnica, usando el azar, cortándolos, pegándolos y después tratando de unirlos, y quedaban bastante feos, ¿verdad?, con algún tipo de pegamento. Y lo que dice Leo, lo posterior, la reescritura de muchos de mis libros, es otra vez otro remix. Ya viene a ser un remix ya asqueroso. Y entonces este mix desde temprano, ¿no? Ese collage, ¿no? de textos
¿por qué lo estás repitiendo? O sea, como llevándolo a otro nivel con tu propia obra. Vos en un momento hablas de, o nombrás lo que estás haciendo ahora, o sea, los textos, como el primer poema que hemos escuchado, de esta índole, lo llamás porno post-vanguardia, ¿no? Y digo que, ¿por qué porno? Sobre todo, claro, está puesto a propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Todo el mundo pregunta ¿por qué porno? ¿Por qué no erótica o alguna cosa así más poética, ¿no? Y pues, yo digo que los poetas mentimos demasiado, como decía Platón, ¿verdad? Pero la respuesta mía, aún mentirosa, es porque la pornografía es probablemente el único idioma universal que existe hoy. Y vos también, o sea, dijiste, o sea, más allá de ser supuestamente el único lenguaje universal, no has descrito esa forma de escribir como, te cito, la única salida espiritual eficaz al pasmo depresivo contemporáneo, al autismo repetitivo, vacío y cansador, y al pesimismo decadente. Y lo dijo él. no, esas son palabras tuyas. ¿Cómo explicar o cómo funciona la tensión, ¿no?, entre la pornografía, como vos lo definís, ¿no?, como un único lenguaje universal, y tu propia escritura, que es muy particular, ¿no?, que es muy idiosincrática y que es muy, muy tuyo, ¿no? Yo creo que no hay salida. Dal fuori la exit. Bien visto espiritualmente hablando, tal vez tampoco exista en el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué importa si no hay salida? ¿Qué importa si destruimos el idioma? Es decir, yo creo que yo escribí un libro que por acá no está, que se llamó El chamán chapucero. Chapucero es una palabra en español que quiere decir algo peor que fallido. Es el que manosea mal las cosas y los rituales y resulta una porquería. Bueno, y al final del libro ese digo que el chamán chapucero